Hola, muy buenos días, compañeros, tardes o noches, dependiendo de la hora en que me estén viendo. El día de hoy, pues vamos a seguir con la semana 4 de trabajo, es en la materia de comunicación para la interacción social. El tema de esta semana se titula Características del texto argumentativo. Entonces vamos a ver, pues, cómo dice sus características, qué incluye, cómo debe de ser, entre otras cosas que lo caracterizan, como que aquí dice. Entonces, avancemos. Dice, ¿cuáles son las intenciones comunicativas? Bueno, en este caso vamos a ver tres. La primera es informativa. Es comunicar una serie de sucesos tal como se encuentra en un periódico, en una revista, etcétera. Entonces aquí lo que va es literalmente nada más dar la información y no dar ninguna opinión al respecto. Solo es mostrar la información. La segunda tenemos persuasivo. Aquí es completamente lo opuesto. Aquí dice que es convencer al lector de las ideas del emisor de tal manera que modifique su forma de pensar. Ojo, aquí sí intentamos, como quien dice, convencer al lector. No siempre hay que dar nuestra opinión. No debe de estar de tal manera que sea tan obvia, que tengamos una postura, sino que simplemente hay que mostrarlo con hechos antes de ser subjetivo. Por último, tenemos la de advertencia. Aquí es prever ciertas situaciones de riesgo. Aquí esto lo podemos encontrar normalmente, por ejemplo, en los cartelones de no fumar o cosas así por el estilo de cuidado, no sé, malla eléctrica o cosas así por el estilo. Entonces, esto es más que nada, hace referencia a esto, prevenir situaciones de riesgo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que es intención de informar. Aquí se da a conocer una serie de sucesos con el fin de que el receptor la entienda. Por ejemplo, una noticia. Aquí tenemos la razón y el mundo. Sánchez quiere un debate sobre el estado de la moción. Moncloa anticipa 6 meses muy duros para la economía. Entonces, recordando, aquí nada más se muestra la información, no opinión, no intentar convencer, nada, nada parecido. Siguiendo, intención de persuadir. Se trata de convencer al receptor de dejar de fumar, hacer ejercicio, comprar un celular, etcétera. Aquí esto se ve mucho en la mercadotecnia, como por ejemplo Sabritas, a que no puedes comer solo una, o no sé, de que Red Bull te da alas. Entonces, eso, aunque no parezca tan obvio, a ciertas personas les causa como unas ganas impulsivas de comprar, adquirir el producto. ¿Por qué? Porque ese es al final de cuentas su objetivo, intentar persuadirnos, convencernos. Puede hacerse uso bueno o malo dependiendo de qué es lo que se quiera lograr, pero a muchas compañías sí dan golpes muy bajos con la mercadotecnia. ¿De qué modo? Usando la intención de persuadir. Pero bueno, ahora vamos con la intención de advertencia. Como ya habíamos dicho, es para prever una situación de riesgo. Aquí tenemos los típicos anuncios de cuidado, piso mojado, o no hacer ruido, o cosas así por el estilo. Cuando pues, nosotros vamos a una gasolinera, está estrictamente prohibido fumar. ¿Por qué? Porque puede explotar y siempre está su cartelón ahí de prohibido fumar en esta área o cosas así por el estilo. O también es muy común en áreas cerradas, lugares cerrados o áreas cerradas, por ejemplo, algún restaurante o un bar o algo, está también el del prohibido fumar. ¿Por qué? Porque ya se comprobó que el humo del cigarrillo afecta tanto para el que fuma como para los no fumadores. Entonces ya es también toma esa connotación de intención de advertencia. ¿Por qué? Porque se previene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Daño pulmonar e incluso cáncer. Entonces es muy importante. Pero ahora sí, vamos a pasar al tema central. ¿Qué es un texto argumentativo? Bueno, como definición aquí se encuentra, es aquel en el que se da una opinión fundamentada sobre un hecho
causa, circunstancia o razón. Como ya les había comentado ahorita, lo del cigarrillo, eso tuvo que pasar mucho tiempo y mucho control y muchos experimentos que pudieran dar una, ¿cómo decirlo? Como un hecho fundamentado de que el humo del cigarro, no consumirlo, el humo del cigarro hacía daño. Entonces, para que esa ley se pudiera aprobar, tuvieron que pasar muchos años de experimentación para poder dar una fundamentación y así poder prohibir el consumo de tabaco en áreas cerradas. Entonces, aquí es algo más o menos igual. Si nosotros queremos hacer un texto o algo, tiene que estar fundamentado, tiene que sobre un hecho tener una causa, una circunstancia o una razón. Ahora, deben de ser hechos claros. Todo esto debe de tener coherencia. No podemos simplemente estar diciendo divagar o decir cosas que nosotros creemos. Ojo, con las cosas que nosotros creemos se nos desacreditaría muy rápido. ¿Por qué? Porque es un sistema de creencias. No es, como decirlo, no es objetivo y no es claro. Por ejemplo, entonces, hechos claros. Por ejemplo, se hizo un estudio, siempre se ha dicho que los hombres que portan una guitarra son más atractivos. Eso es una creencia, pero se llevó a cabo un estudio donde creo que fueron personas distintas que portaban una guitarra, que estaban sentados en una banca, tenían una guitarra al lado y todas las mujeres que pasaban los volteaban a ver. A lo mejor no atraer directamente, así como enamorarse, pero sí llamaban más la atención. Entonces, ahí una creencia se convirtió en un hecho fundamentado. Pueden buscar el experimento, se encuentra en Google, pero es muy interesante cómo el hecho de que la guitarra sea un instrumento tan popular y tan romantizado haga que tanto hombres como mujeres al portarlo se vean muchísimo más interesantes. Pero es algo muy curioso que nosotros tenemos. Entonces sí, es como que llama mucho la atención la gente que toca guitarra, ¿no? Siempre se ha sabido, pero ya se comprobó. Entonces, ahora vamos a pasar por último de información a la estructura de un texto argumentativo. Se divide en tres. Es la tesis, que es la idea central de un texto o del texto mismo. Los argumentos, aquí se justifican tus ideas y una conclusión. Por ejemplo, en tesis, tú puedes poner fumar el humo del cigarro, fumar e inhalar el humo del cigarro es malo para la salud por estas razones, todas estas razones. ¿Por qué? Por esto, por lo otro que contiene alquitrán, que no sé, pesticidas, etcétera. Ahora, argumentos, aquí vas a justificar. Aquí es donde normalmente se mete mucho las investigaciones o experimentos de laboratorio incluso, perdón, de que en la universidad de tal parte se hizo una investigación y se llegó a la conclusión fundamentada de que el tabaco contiene alquitrán, que se utiliza normalmente para venenos y pesticidas que matan animales tales como rata, cucaracho, etc. Entonces, ahí es donde se está dando una justificación de la tesis, o sea, de la idea central del texto. Después, en la conclusión, aquí es donde vas a añadir tus recomendaciones que das en el tema. Aquí ya podrías poner más, dependiendo de los argumentos que tú tengas, son las recomendaciones que tú vas a dar. Por ejemplo, si mis recomendaciones, por ejemplo, mi recomendación es que si ven a alguien que está fumando cigarros constantemente, mantener cierta distancia para que no nos afecte. O si hay niños cerca, sacarlos del área para que no se vean afectados. Recomendaciones para evitar el problema de la tesis. Este de aquí es la idea central.
siempre obviamente apoyándose de tus argumentos. Espero ya haya quedado claro. No es tan complicado, entonces pues tiene que ser fácil de realizar esta actividad que viene. Vamos a hacer la actividad de la página 24 o se las voy a adjuntar en el video que va a estar colgado en territorio. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Simplemente viene un texto y lo vamos a analizar. Vamos a sacar qué es cuál es la tesis, qué argumentos da y cuál es la conclusión que viene en el mismo texto argumentativo. También puede venir otras características como si es de informativo, advertencia, etcétera, pero solo vamos a analizar unas cuantas cositas. Vienen unas preguntas, entonces esas nada más son las que se van a contestar. Están muy sencillas y la verdad es que la actividad está muy intuitiva, entonces con toda la información que ya les di no debe de existir ningún problema, pero cualquier duda me la hacen saber tanto por el grupo o por territorio. Otra cosa es que nos toca hacer el resultado de aprendizaje. El resultado de aprendizaje es cada cierto tiempo, cada ciertos temas, se va a elaborar esta actividad, que es como ¿cómo decirlo? Como un mini proyecto. Entonces, en este caso, para el resultado de aprendizaje de esta semana, o bueno, de este tema, mejor dicho, se va a elaborar un informe de lectura que incluye el tema, la intención comunicativa y la estructura de un texto argumentativo. Aquí nosotros vamos a elegir un tema, vamos a elegir un texto, puede ser como el que les daba el ejemplo de, no sé, el de los fumar, el de los cigarrillos. Existen muchos temas, entonces no hay ningún problema. Vamos a analizarlo, lo vamos a desmenuzar. Entonces va a incluir el tema, la intención comunicativa, la estructura del texto argumentativo, cuál es la tesis, cuál es la conclusión, todo ese tipo de cosas. Todo lo que vimos ahorita lo vamos a poner en esa misma actividad y me la van a subir aquí mismo, en esta misma la semana 4 para su posterior revisión y pues nada, darle su calificación correspondiente. Entonces, son dos actividades. La de la página 64, la actividad adjunta y el informe de lectura, que la verdad es muy similar a esta, pero ustedes mismos ya van a hacer las preguntas y todo. Bueno, espero y no quede ninguna duda y pues quedo al pendiente para cualquier cosa y también sus actividades. Que tengan buen día.